Bueno, una alegría estar con unos cuantos que conozco y quizás haya unos cuantos que no me conocen. Mi nombre es Humberto Sicia. Soy profesor aquí en la casa. Un poco de estudios. He estudiado filosofía y letras. Título de grado tengo el licenciado en psicología. Y bueno, estudié también teología y otras cosas, pero más o menos para encuadrar en lo que nos movemos. Y bueno, el tema de hoy, realmente, el que nos convoca, es muy, digamos, especial, porque es la propuesta de un autor, de una persona que, bueno, vivió durante todo el siglo XX y falleció, o sea, nació en 1918 y falleció en 2010. Y una persona de una vivencia muy fuerte, o sea, sus experiencias de vida han sido muy fuertes. De hecho, es importante que tengamos en cuenta eso antes de meternos específicamente, o digamos como que meternos con parte de su vida, algunos aspectos, es estar en lo que él plantea, ¿no? Esto de la experiencia plena de la vida, ¿no? La mística como experiencia plena de la vida. Así que entonces voy a empezar a hablar un poco de su vida, algunos aspectos de su vida, y no vamos a poder recorrer todo digamos, su bagaje de escritos. Escribió más de 100 libros, miles de artículos, o sea, es inabarcable. Quizás los que puedan venir al taller o a los encuentros que vamos a hacer a partir de la semana que viene, vamos a desarrollar un poco más, pero un poco dar un panorama acerca de quién es, a dónde apunta con esto que nos plantea y cómo digamos, es una invitación para el hombre de este tiempo, ¿no? Como una propuesta, digamos, así, que quizás el autor no se lo plantea, pero es lo que manifiesta y crea, y bueno, a partir de ahí lo vive, porque eso es clave, digamos, su vida está relacionada con sus escritos. Su obra y su vida y su vida y su obra están totalmente relacionados. Entonces, para comenzar con su vida, porque es importante, aparte, de hecho ya sin saber nada, es importante su interculturalidad. Él nace en España, pero nace de madre española y padre indio, ¿no? Nacido nativo de la India. Y bueno, durante su vida, además de esa riqueza cultural de origen, eh, vivió, estudió, trabajó en todos los continentes. Vivió mucho en Asia, trabajó mucho en Europa, en Estados Unidos, en viajó por todos los continentes, América del Sur, todos lados. Y todo eso da una impronta de lo que él manifiesta, ¿no? Y de su vida en sí, ¿no? De alguna manera, lo que plantea en sus obras lo expresa en su vida, sin ánimo de querer ser maestro ni nada por el estilo, pero, o por lo menos como pasa en general con estos grandes hombres, ¿no? Que no quieren serlo, pero lo son, porque destila la vida esto que, no como, no sé si alguna vez escucharon a Krishnamurti, pero Krishnamurti dice, no, nada de maestros, lo importante es uno mismo, bueno, o sea, el maestro interior, pero él se transformó en un maestro, digamos, porque la gente lo iba a ver, bueno, esas cosas suceden, es natural que suceda más allá de uno, ¿no? Pero bueno, voy a hablar algo un poco de su vida. A través de una biografía, ¿no? Dice, en la época en que los occidentales iban de peregrinaje hacia Extremo Oriente y que los asiáticos venían a Occidente a difundir su antigua sabiduría, apareció un hombre que se diría que encarnaba una síntesis entre Oriente y Occidente. Se llamaba Raymond Panikkar.
Cuando la humanidad empezaba a darse cuenta cada vez más de la irreducible multiplicidad y diversidad de las religiones y las culturas, dio la impresión de que él sabía habitarlas todas y que era capaz de demostrar que el pluralismo se puede vivir pacíficamente y sin perder la propia identidad. Eso es importante en todo lo que veamos de la obra de él. Esta riqueza de origen lo hace ampliar un mundo, ¿no? O sea, ve más amplio de entrada, por así decir, ¿no? A veces uno está educado en una cultura, vive de una manera, entonces todo lo otro le es ajeno, como que no existe. No sé si me explico con esto, pero es como que el que está muy enfrascado en lo occidental y es más difícil, digamos, hoy uno prende un teléfono o lo que sea, una red o algo, enseguida aparece todo el mundo. Pero esto no era tan fácil durante el siglo XX y previo a la globalización en general, eran mundos o culturas muy escindidas, ¿no? Por eso es gráfico aquí cuando se dice que cuando algunos iban a Oriente a buscar algún encuentro consigo mismo, un autoconocimiento, y otros venían a difundir sus ideas, justo en ese momento nace Raymond Panikkar, ¿no? Y puede vivir pacíficamente este pluralismo sin perder la propia identidad. En la época en que la ciencia y la religión estaban en conflicto, este hombre, doctor en química, en teología y en filosofía, buscaba una posible síntesis creativa entre ambas. Otro punto muy importante, cuando leemos sus obras, uno podría, a veces, según quien escribe, uno dice, claro, escribe de este punto porque no sabe de esto otro, pero aquí tenemos un hombre con un conocimiento muy amplio, ¿no? Desde las ciencias, doctor en química, desde la teología, desde la filosofía, en todos esos saberes él se explayó, se desarrolló, los conoció bien, o sea, de todos estos temas habla con autoridad, por así decir. Miren que a veces uno eh, escucha, o sea, yo me pongo a hablar de algo que no sé, comento algo y bueno, el otro me va a creer hasta un punto, porque no soy un experto, no sé si me explico, ¿no? Bueno, pero él habla con autoridad porque tiene un conocimiento. Entonces, eso da riqueza a las experiencias que él manifiesta. Cuando parecía que estaba desapareciendo lo sagrado y que las instituciones religiosas estaban en crisis, este sacerdote cósmico con su enseñanza y con su vida mostraba una nueva vía, la secularidad sagrada. Erudito excelso, viajero infatigable que recorrió todos los continentes, interlocutor fascinante, oficiante, escritor fecundo que iba más allá de la escritura y hablaba del silencio de la palabra, siempre sereno y sonriente, fresco y lúcido hasta el final. Un hombre que conoció a los grandes de su tiempo y sin embargo no fue discípulo de ninguno. Un profeta del pasado mañana, dijeron algunos, un artista del diálogo, otros. He aquí un poco los fragmentos que componen lo que sería algo, digamos, su vida, digamos, la leyenda Panikkar, por así decir. Pero también lo digo porque a veces uno puede caer en la fascinación y le cuesta separar una cosa de la otra. Si bien es verdad que vemos al hombre y vemos a su obra y sabemos que están muy relacionados, es importante saber esto porque nos permite captar, tener la captación propia de eso, ¿no? O sea, por lo menos llevarlo al corazón propio, ¿no? Y no, digamos, caer como una fascinación que nos puede llevar a cosas equivocadas, ¿no? Lo importante es que Panikkar de alguna manera eran muchas personas, por así decir, ¿no? En Panikkar había muchos Panikkar, ¿no? Un filósofo y un teólogo, un cristiano y un budista, un hindú y un hombre secular, un catalán y un indio, un sacerdote y un escritor, un predicador y un conferenciante, un hijo, un hermano, un amigo.
Es decir, es un hombre literalmente multifacético, ¿no? Esto en la literatura uno lo puede ver, se ha dado en muchos autores, ¿no? Quizás uno de los más grandes novelistas, como fue Fyodor Dostoyevsky. Sabemos que su novela Los hermanos Karamazov, cada uno de los hermanos son facetas del mismo escritor, ¿no? Y esto se da en muchos escritores, no solo en él, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? Es donde se muestran las distintas facetas de su persona. Es decir, que su vida de alguna manera vivió mucho su tiempo en ambientes distintos, sufriendo varias transformaciones, ¿no? Está el Panikkar de Barcelona, en su ambiente familiar, el alemán, porque después de, cuando viene la Guerra Civil Española, tiene que irse de España y va a estudiar Alemania, empieza a estudiar Alemania, tanto química como filosofía. Tenía que inmiscuirse en las clases de filosofía porque no se podía hacer dos carreras a la vez, pero después vuelve y no puede terminar la carrera y tiene que terminarlas en España, ¿no? Entonces, todo esto va generando una amplitud de visión y de criterio y una comprensión, ¿no? Por algo también escribe libros sobre diálogos, bueno, tiene diversas temáticas muy grandes que abarcan su vida, ¿no? Entonces, les decía, estaba el Panikkar de Barcelona en su ambiente familiar y el alemán, el sacerdote, el académico, el Panikkar de la India, el de los Estados Unidos, el de Tavertet, que es donde falleció en su tierra natal, en Cataluña, ¿no? Esta es la gran lección de su vida. La existencia no es solo cronológica, sino polifónica, y por ello el arte de la vida, esto es muy interesante, el arte de la vida, y eso se ve mucho en él, no reside solo en la coherencia, sino en la armonía, principalmente en la armonía, ¿no? Eso es algo que lo notamos mucho en sus obras. Bueno, esto un poco para ver con quién estamos tratando, digamos, ¿no? Raymond Panikkar, eh, digamos, en su existencia penetró en muchas tradiciones. De hecho, hay un dicho famoso que él se fue a la India, estuvo muchos años, y él dijo, me fui a la India cristiano, y cuando volví budista e hinduista, pero no por eso dejé de ser cristiano. O sea, ¿no? ¿Cómo puede captar esa profundidad de los diversos credos? Y de hecho lo ha manifestado en sus libros, ¿no? Que no es toda una ensalada ni un sincretismo fácil, sino cómo rescata de todas esas tradiciones de sabiduría sus grandezas, ¿no? Por otra parte, ya adentrándonos un poco más, estos temas, la experiencia plena de la vida, de la mística, son temas importantes y es importante acercarse a ellos de una manera particular. Panikkar prologa y pone esto que les voy a leer ahora, prologa y pone el comienzo de uno de sus libros, como que es clave acceder desde una virtud, desde una pureza de corazón, desde un vacío de corazón, si lo decimos del budismo, o desde una pureza de corazón, desde el cristianismo, que no es un contenido que se refiere a algo moral, sino al contrario, estrictamente espiritual, ¿no? Desde una sinceridad muy profunda y una nitidez y transparencia para acceder a estos temas, que no son, o sea, con la razón no alcanza, no es un tema más que vamos a ver, sino que verdaderamente son cosas de vida, son cosas transformadoras. Y justamente él pone como comienzo de uno de sus libros, de Iconos del Misterio, se llama Iconos del Misterio, la experiencia de Dios. Este es otro tema que también es importante tener en cuenta. Él, en diversos escritos, trata los temas
y cambia los nombres, pero todos apuntan a lo mismo, porque no tiene una visión clásica de lo que es el cristianismo, ni una clásica del hinduismo, ni el budismo, sino que él le pone su impronta, y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, él a veces dice experiencia mística, experiencia plena de la vida, o experiencia de Dios, llámese cada uno lo que quiere llamar Dios, ¿no? Eso lo pone ahí muy claro, ¿no? Experiencia de lo absoluto. Entonces, en el comienzo de ese libro pone una cita de Plotino, que dice, sin verdadera virtud, hablar de Dios es un mero nombre. Y aquí virtud, por supuesto, traduce la palabra, muchos de ustedes la conocerán, la palabra arete, ¿no? Griega, en el original de Plotino, que arete, más allá de que después devino en un contenido más, por así decir, moral, de hombre virtuoso, en su origen, arete es una palabra que apunta a lo que nos perfecciona, a lo que nos plenifica, ¿no? O sea, lo que nos optimiza, lo que nos hace excelente. De hecho, de ahí viene Aristóteles y ahí viene, de arete viene Aristos. Aristos es excelente en griego, ¿no? Quien estudió griego o alguna vez le habrán puesto, si hizo bien el examen, Aristos, porque así ponen los profesores de griego, ¿no? Y si no, ponen otro término. Pero viene de allí. Lo que perfecciona una cosa, lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Y lo que nos permite acceder a algo desde una virtud, desde una pureza de corazón, desde un vacío, es decir, sin egoísmo o sin un ego que lo cubre y que lo llena de un deseo que complica el acceso a todo esto, ¿no? Por eso es como una entrega. Estos temas de alguna manera requieren una entrega, desde un punto de vista en que a veces es bueno vaciar la taza, ¿no? Porque si no uno viene con todo lo que sabe, a veces cuando uno viene con todo lo que sabe, se lleva todo lo que sabe nada más, porque está tan lleno que no hay lugar para nada más. Es importante esto tenerlo en cuenta en estos temas que a veces fueron muy trillados o hay mucha literatura desde un tipo de visión. Entonces, por eso la invitación es a esa apertura. Entonces, para acceder a lo trascendente, a lo más profundo, esto lo podemos aplicar cada uno al autoconocimiento, ¿no? Al autoconocimiento más profundo, a la búsqueda interior, al camino interior de cada uno, desde esta virtud, desde esta pureza de corazón. Y lo digo así porque él lo cita muchas veces en todos sus libros, que es como una condición importante a tener en cuenta para poder acceder a todo esto, ¿no? Entonces, les decía, como punto de partida, digamos, ¿no? Panikkar, ya metiéndonos de a poquito, hay todo un lenguaje, él genera algunos términos, neologismos, pero con mucho contenido. Ahora no las vamos a poder ver todos, quizás veamos, por supuesto, veremos mucho más en los encuentros si pueden venir, pero esos neologismos es porque él tiene o sea, apuntan a una postura ante la vida que es relacional y simbólica. Él tiene un pensar relacional y simbólico donde nada se deja de lado. Esto es importante, o sea, ayuda teniéndolo en cuenta. Igual uno puede empezar con algún libro de él y tiene libros, eso es bueno también, tiene libros muy accesibles, otros un poco más densos, pero uno lo va comprendiendo, porque son cosas que son para nuestra vida, ¿no? El tiempo o la relación del cosmos, lo absoluto, el hombre. Bueno, él creó neologismos para esto, hay términos, ¿no? Pero todos apuntando a una comprensión mayor de todo esto. Y justamente un poco en ese pensar relacional y simbólico, él parte de una cosmovisión, ¿no? En realidad parte de lo que podríamos llamar
un mito distinto o un modo de ver el mundo distinto, pero eso lo podemos dejar para más adelante, que profundicemos. Pero para comentar un poco, él parte de una cosmovisión que es amplia, que es relacional, que no separa las cosas, ¿no? Él comenta, dice que esta cosmovisión, que dice, estuvo presente en todas las tradiciones de la humanidad y dice un tanto ausente en la modernidad, ¿no? O sea, un tanto ausente en los últimos 500 años, donde surgió más la primacía del individuo, el individualismo antropológico, ¿no? El hombre como señor de todo, y el dualismo metafísico, ¿no? Sujeto-objeto, materia-espíritu, toda esa separación. Entonces, esa separación que de una manera u otra se ha dado en la modernidad, sin demonizar nada, ¿no? Hay maravillas en la modernidad, pero en este aspecto, él dice que plantea lo que da en llamar una cosmovisión tántrica o sacramental. ¿A qué se refiere? Él muchas veces pone ejemplos así, relacionando las tradiciones, ¿no? Tántrica porque el origen de la palabra significa trama, entramado, relación, ¿no? O sacramental, porque sacramental, ¿qué significa? Que hay un componente de gracia, hay algo que nos excede, que va más allá de nosotros mismos. Entonces interviene algo más que nosotros. Entonces la relaciona. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente. Me refiero a la visión sacramental o tántrica del universo. Entiendo por tal aquella cosmovisión que no escinde, que no separa la realidad en materia y espíritu, y que no sacrifica la primera en aras de la segunda, que sería una espiritualidad idealista, un espiritualismo extremo, ni la segunda en el altar de la primera, que sería un materialismo absoluto, digamos, ¿no? En esta visión tántrica o sacramental, la palabra es eficiente en el mundo del espíritu, el pensamiento influye en la materia, los sentidos son espirituales, lo divino está encarnado y lo humano se encuentra impregnado de divinidad, ¿no? Esta es una postura muy profunda, digamos, donde hay componentes de diversas tradiciones espirituales aquí, ¿no? Pero lo que podemos rescatar es que hay una integración. Es fundamental en Panikkar la integración, el no dejar nada de lado, ¿no? Él cita, para poner otro ejemplo de esto, cita cita el pasaje evangélico de la transfiguración, pero también el de la multiplicación de los panes, donde siempre queda en la memoria, digamos, el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Para el que sigue la tradición cristiana es famoso. Pero él rescata en el pasaje cuando, bueno, al principio Jesucristo pregunta cuánto hay una multitud, bueno, hay unos pocos panes y unos pocos peces. Bueno, se produce el milagro y ese es lo que nos impacta, perfecto. Pero al final, Jesucristo dice, pregunta lo que ha quedado y dice, bueno, que quedaron cosas. Y Jesucristo dice, recojan, reúnan los fragmentos para que nada se pierda. Bueno, en los textos, digamos, inspirados, sagrados de todas las tradiciones, podemos afirmar, más allá de la tradición que cada uno adhiera, que nada está dicho en vano, que nada está puesto ahí por estar ahí, digamos. Entonces, y todo es lenguaje simbólico, apunta a algo más, desde esta perspectiva, desde esta cosmovisión que acabamos de ver, ¿no? Y desde una lectura amplia de la realidad, este lenguaje nos puede decir algo más. Y es una interpretación que él toma esto, entre otras cosas, como diciendo, eh,
nada se desperdicia, nada se deja de lado, todo está asumido, todo está integrado, transfigurado, llega a decir, ¿no? Porque la transfiguración, en el caso de la transfiguración tabórica de Jesucristo, allí como que se integra todo, ¿no? Es como una iluminación, una integración. Entonces, él rescata este pasaje como diciendo, no dejemos nada de lado. Es un mensaje absolutamente compasivo si lo tomamos a nivel humano, ¿no? Porque no se deja nada de lado, no se excluye a nadie, a nadie, ¿no? Y a nada y a nadie, porque justamente él también tiene escrito sobre el cosmos, sobre nuestro planeta, ¿no? Él plantea, yo les voy diciendo así algunas cosas, pero después vamos a profundizar más el tema de la charla, pero él habla él rescata muchísimo lo que es la ecología, por supuesto, pero él plantea una ecosofía, ¿no? Una sabiduría de la tierra, en el sentido de convivencia, de saber que esa materia no está inerte, digamos que está viva y que tiene su modo de vida y que es posible convivir a la par y no solo conquisto, pero después reparo. ¿Se entiende, no? Es un poco, estoy resumiendo en pocas palabras, eh, algo que él plantea en un escrito y en varios artículos sobre este tema. O sea, hay una visión integradora donde nada se deja de lado. Y ni que hablar de lo humano. Por eso plantea esto de que el místico no es una clase especial de ser humano, sino que todo ser humano es una clase especial de místico. Bueno, pero vayamos adentrándonos un poco en la temática específica. O sea, todo esto es parte, pero es como prolegómeno para ir metiéndonos en el autor y en el tema. Mística como experiencia plena de la vida. ¿De qué vida habla? Empecemos al revés. Después nos metemos en experiencia y mística, experiencia mística. ¿De qué vida habla él? ¿A qué se refiere? Justamente, él plantea que la vida humana es el ser humano. Somos vida, ¿sí? El ser humano es más que una suma de propiedades físicas o psíquicas. Es autoconciencia que discierne y encarna estas propiedades. La vida humana es conciencia presente o conciencia manifiesta en un cuerpo. Ahora bien, la vida del individuo, bios, ¿no? Aquí vamos a ver. En griego existen estas dos palabras, ¿no? La vida del individuo, bios, es un fenómeno fugaz. El individuo es mortal. Tenemos la evidencia con la muerte de los otros, ¿sí? La vida singular, individual, tiene un fin, tiene un fin, tiene un final, este bios. Pero la vida, aquí lo plantea con mayúsculas, la vida con mayúsculas como tal, en griego, zoe, no tiene, y aquí utiliza un término filosófico, no tiene ni necesita un final. Zoe es la palabra utilizada en los evangelios para nombrar la vida perdurable, ¿no? Zoe aionion, ¿no? La vida perdurable, vida infinita, por así decirlo, vida eterna, ¿no? Se traduce de distintas maneras, pero es el tipo de vida que comienza a despertar cuando uno tiene conciencia de la muerte en la vida y del renacer en esta vida. Es interesante esta relación que hace porque las situaciones difíciles, las situaciones dolorosas, los momentos cruciales, el mal, el sufrimiento, que por supuesto también lo tocan y mucho en sus libros, son parte de esta vida. Y muy importante y quizás es
son momentos donde la experiencia de la que estamos hablando tiene una gran manifestación, ¿no? Como experiencia plena, ¿no? Hay momentos, por supuesto, muy alegres. Él habla mucho de la alegría del místico y de la persona que experimenta la vida con plenitud, pero también de estos momentos, y justamente para relacionar a qué vida me refiero. Por supuesto, bios, la vida en el individuo, finaliza. Pero la vida como tal, Zoe, no tiene ni necesita tener un final. La vida, este tipo de vida, que comienza a despertar cuando uno tiene cierta conciencia de la muerte en la vida y del renacer en esta vida. Las tradiciones se refieren a este tema de distintas maneras. En la muerte hay inmortalidad, se dice en el ritual Veda, en el Satapatha Brahmana. La vida no muere, afirma la Chandogya Upanishad. Siempre esta vida de la que estoy hablando ahora es con mayúsculas, ¿no? Y luego de decir esto, afirma, y luego de decirnos que el alma o la vida no muere, continúa diciendo, la totalidad del universo está animada por este principio sutil. Esto es lo real, esto eres tú. Y continúa diciendo Panikkar, estos somos nosotros, seres vivos. Esta es nuestra identidad definitiva, la experiencia del ser siendo, ¿no? Él utiliza, este texto lo escribió primeramente por unas conferencias en inglés, entonces él decía la experiencia del being, ¿no? Del ser siendo. Es la experiencia del ser siendo, la experiencia de la vida. Esto es clave porque nos... a esa vida es la que se refiere, a esta vida que no muere, porque va más allá del ego, es un yo con mayúsculas que intenta percibir y captar este modo de ver la realidad que vimos en esta cosmovisión, ¿no? Porque relacionándolo con la muerte también, dice, el ego, aquí sí podemos separar ego y yo, el yo con mayúscula y ego. El ego no puede pensar su propia muerte, pero mi yo fuerte, y aquí otra vez está la palabra experiencia, puedo experimentar la muerte de una persona amada. El yo, la vez que digo yo aquí es con mayúsculas, el yo profundo, el yo consciente, ¿no? El yo del trabajo interior. El yo realmente sabe, experimenta, conoce profundamente algo, la muerte del otro, que el ego no puede saber ni conocer. La muerte toca mi yo porque parte de mi yo era y es una persona amada. El amor traspasa los límites del ego. Algo de mi yo profundo muere cuando experimento la muerte de un ser amado. Y sin embargo, sigo vivo. En este sentido puedo experimentar esa situación difícil que es la muerte. La muerte se vuelve conocida para una madre que ha perdido a su hijo, para el hijo que ha perdido a su padre, para el amante que ha perdido a su amada o a su amado. Este conocimiento experiencial trasciende mi ego, porque mi yo, también soy el tú amado. ¿Se comprende, no? Son muchas cosas, pero yo también soy el tú amado cuando hay alguien que murió, hay algo que muere en mí. Este conocimiento experiencial trasciende mi ego, porque también soy el tú amado. Los límites de mi ego no son las fronteras de mi yo. Mi yo, o mejor dicho, el yo no está limitado al ego. Y aquí pone el ejemplo de quien ha trabajado eso en su vida. Un Mahatma, dice un alma grande, es una persona cuyo ego ha trascendido estas fronteras.
un Jivamukta, un ser iluminado, digamos, o realizado, que ha muerto al hombre viejo. Quizás este es un término cristiano, la muerte al hombre viejo, ¿no? Es una persona cuyos límites han sido reemplazados por un yo que no muere. Y aclara, no estoy elaborando un argumento para la inmortalidad. Estoy tratando de captar la experiencia de la vida como correlato del ser siendo, ¿no? Del being. Un poco para ponernos en línea sobre qué quiere decir acerca de qué vida se refiere, ¿no? La experiencia plena de la vida. Bueno, esta es esta vida a la que se refiere, ¿no? Y que todos la tenemos, o a eso nos invita. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en lo que es experiencia. ¿A qué se refiere con experiencia? ¿A qué se refiere con mística? Vamos a poder captar de distintos escritos cómo nos va llevando a eso y a qué se refiere y cuál es la invitación, digamos. O sea, a ver si podemos captar todo eso, ¿no? O llevarlo a nuestro interior y poder vivirlo, ¿no? Y comenta, la experiencia es aquello que transforma nuestro ser más profundo. Es el sentirse atrapados por una realidad más fuerte que nos penetra y nos transforma. Panikkar dice de que lo que nos impide pensar en una experiencia así, tan plena, una experiencia mística, una experiencia de Dios, es una inadecuada noción de lo que sea experiencia y una falsa idea de Dios. Para él, la experiencia no es tanto ciencia, digamos, no es episteme, ni algo puramente psicológico, sino un toque con la realidad, un rozar, ¿no? Esos momentos especiales de la vida que pueden ser de alegría, de sufrimiento, lo que sea, en realidad el objetivo es que sea en el presente pleno, ¿no? Que lo podamos vivir plenamente, ¿no? Entonces él dice que no es algo psicológico, sino el toque con la realidad, un toque ontológico que transforma nuestro ser más profundo. Ese toque es sentirse atrapados por una realidad más fuerte. Lo que se toca es el dato inmediato de la realidad, ¿no? Y aquí es importante, algo que él trae siempre mucho presente, porque él, un poco ya se habrán dado cuenta por lo que estuvimos viendo, así como trata de salir de un individualismo antropológico más racionalista, trata de captar la realidad con toda la persona, ¿no? Es la invitación que hace, ¿no? Entonces dice, lo que se toca es el dato inmediato de la realidad. Y que justamente, ¿cómo se da? Según la clásica noción de los tres ojos, el sensible, el intelectual y el místico, o tres maneras, material, intelectual o mística, es decir, tiene que ver con cómo accedemos a la realidad. ¿Captamos solo con los sentidos? ¿Captamos solo con la mente? ¿Captamos solo con eso que han llamado varias tradiciones el tercer ojo? No, él habla de que es necesario a veces uno más que otro, pero la invitación es a captar esa realidad de una manera integrada, ¿no? Con todos los ojos, por así decir. Entonces, cuando conseguimos esa armonía entre lo material, el ojo de la carne, ¿no? Esto ya estaba en Oriente, pero también estaba en Occidente, en los teólogos medievales, ¿no? El ojo de la carne, el ojo de la mente y el ojo de la fe se hablaba, ¿no? Por darle un nombre, el ojo al ojo del espíritu o místico, ¿no? Entonces, cuando conseguimos armonía entre esas tres maneras de acceder a la realidad, somos conscientes de que al tocar la realidad, aquí cita a Meister Eckhart, cuando tocamos así la realidad, tocamos Dios, ¿no? Esta es una frase de Meister Eckhart, el místico alemán, ¿no?
Entonces, porque Dios es fuente de esa realidad. Entonces, sigue comentando que esta experiencia es la experiencia completa y no fragmentada de la realidad que somos nosotros, que está por debajo y por encima de nosotros. Es la experiencia profunda de la vida, con mayúsculas. Insiste en que no es algo puramente racional. Es más allá del pensamiento donde surge esta experiencia plena, o divinidad, si alguno lo quiere llamar así. Porque Dios no es un objeto, y el pensar sí es un objeto. Entonces dice que es un no saber toda ciencia trascendiendo, citando a San Juan de la Cruz, ¿no? Va más allá de eso, va más allá de una captar racional. Y un poco, esto es un tema largo en la historia de la filosofía, ¿no? Y de la teología en su momento también, ¿no? No podemos buscar pruebas de la existencia de Dios racionales. Como decía Pascal ya en el siglo XVII, duran un rato, duran unas horas. Ah, qué bueno, ya lo probé. Y después no va por ahí, porque es solo racional, y el ser humano no es racional solo, ¿no? Es algo fundamental, por supuesto, nuestro raciocinio, pero no alcanza. No podemos excluir el sentimiento, no podemos excluir la intuición, no podemos incluir la sensopercepción por utilizar las funciones psíquicas de las que nos habla Jung, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el no saber toda ciencia trascendiendo, como dice San Juan de la Cruz. Esta experiencia solo puede surgir de un corazón puro. Poco por eso les toqué el tema antes, porque lo plantea muchas veces, ¿no? De un corazón desprendido y sin egoísmo, que busca algo más que nos excede, ¿no? Es tan sencillo, dice todo esto, experimentar esta contingencia, este rozar la realidad, es tan sencillo que cuando lo queremos explicar lo complicamos o lo deformamos. Así es que es una experiencia que requiere nuestro ser entero, inteligencia, voluntad, sentimientos, cuerpo, no fragmentado, un ser, digamos, integrado. Es un requisito indispensable para acoger esta experiencia, es un ser entero integrado, en armonía con nosotros mismos y con todo el universo, ¿no? Y por eso dice que no podemos interpretarlo como desde un punto de vista estrictamente psicológico, ¿no? No es una experiencia de un yo con minúsculas, es una experiencia ontológica, es una experiencia del ser mismo en su mismidad. Por eso esta experiencia supone una humildad y da libertad, pero también comporta un riesgo. Es una experiencia arriesgada, ambivalente, porque no sabemos a dónde nos lleva. Es una aventura también, por supuesto, como todo peregrinaje en una búsqueda interior. No sabemos dónde nos lleva, como el caso de Abraham, o incluso supone a veces una situación que implicaría una conexión con alguien distinto, como cuando San Pablo dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? Es una apertura muy fuerte a algo con lo que nos podemos unir, sea una divinidad, sea un yo profundo interior, ¿no? Por supuesto, siempre abriendo las diversas posibilidades de encuentro y de conexión. Para tener una verdadera experiencia de Dios es necesario un recogimiento o un silencio, el silencio de la vida llama, que no significa necesariamente una vida de silencio como la de los monjes. El silencio de la vida es aquel arte de saber silenciar las actividades de la vida para llegar a la experiencia pura de la vida. Entrar en el silencio no significa huida del mundo, sino descubrir lo esencial aquí, en donde estoy viviendo, en nuestra experiencia del día a día.
Por eso, Panikar acude constantemente a palabras de los místicos. Dice, quienes conocen a Dios lo desconocen y quienes los desconocen lo conocen. Como decíamos antes, es un no saber toda ciencia trascendiendo, ¿no? En fin, insiste Panikar que es necesario depurar la palabra experiencia desde una perspectiva psicológica e inscribirla en una ontológica. La experiencia es un contacto directo que se reconoce, aquí citando a San Agustín, en el interior intimo meo de San Agustín, o sea, en eso más interior que lo mío más íntimo, ¿sí? Es una experiencia fuerte, pero más interior que lo mío más íntimo. A veces eh, estos temas nos parecen lejanos, pero están muy cercanos a nosotros mismos. Quizá cuando contemplamos algo con una conciencia, porque conciencia es más que yo, conciencia es más que razón, a eso apunta siempre, ¿no? Entonces, desde una conciencia muy particular, sentimos ese roce. A veces vemos una flor, vemos la sonrisa de un niño, amamos a alguien, y esos momentos donde la vida, donde decimos que la vida vale la pena ser vivida, esos son momentos específicos de experiencia plena, ¿no? Un poco para darnos cuenta. Después, si pueden venir a los encuentros, vamos a desarrollar mucho más esto, pero, y podemos ver otros ejemplos, pero apunta un poco a esto, a una experiencia interior. Y otros ejemplos que nos da de esta experiencia plena, todos estos temas, esa es una grandeza de este autor, los habla en diversos libros. Por supuesto hay libros que se dedican, tiene un libro de la mística, experiencia plena de la vida, pero tiene otro libro, Íconos del Misterio, la experiencia de Dios, tiene muchos otros libros sobre lo que es la conexión del cosmos, el hombre y lo absoluto, él lo llama la intuición cosmoteándrica, ¿no? Crea un neologismo acerca de la relación, la especial relación de todo eso y cómo estamos interrelacionados, ¿no? El ser humano, el cosmos y lo absoluto. Todo esto lo trata en varios de sus libros, ¿no? Entonces, volviendo a, siguiendo con esto, entonces él dice, la experiencia de la vida podría ser la definición más breve de la mística. Se trata de una experiencia completa y no fragmentaria. Lo que a menudo ocurre, esto lo leíamos en el otro escrito también, es que no vivimos en plenitud, porque nuestra experiencia no es completa y vivimos distraídos o solamente en la superficie. De ahí que la mística no sea el privilegio de unos cuantos escogidos, sino la característica humana por excelencia. El hombre es un espíritu encarnado, reduciendo a su esencia la multitud de prácticas espirituales, llámese meditación, yoga, contemplación, vipassana, tantra o lo que fuere, todo se reduce a que nos concentremos en lo esencial, que seamos plenamente conscientes del hecho de que estamos vivos y de que vivamos esta vida en su plenitud sin las distracciones que nos tientan, entre comillas. No todo ser humano es medianamente inteligente o normalmente sano, no todos los hombres son ricos, no todos los hombres son buenos, no todos los hombres son educados, etc. Dice. Pero todos están vivos y tienen la posibilidad de darse cuenta de ello. De hecho, todos somos conscientes de que estamos vivos, pero a menudo se nos escapa esta conciencia plena del vivir. Son cosas que parecen muy obvias, pero justamente lo obvio es lo que se nos escapa y lo que nos pasa de lado, así como una nube, como un tren, y no nos percatamos de la profundidad que tiene. Se nos escapa esta conciencia plena del vivir. Esta conciencia de la vida no es nuestra propiedad privada, no pertenece a nuestro ego.
Por eso la mística nos dirá que sin superar el egoísmo, sin morir al ego egoísta, no podemos gozar de esta experiencia que está en nosotros, pero que desaparece en el momento en que pretendemos apoderarnos de ella. Esto es algo que todas las tradiciones lo tienen en cuenta, ¿no? Cuando estamos deseando algo fervientemente, hay mucho de ego en ello, ¿no? De hecho, Panikkar suele decir, eh, perseguir o desear el nirvana descalifica la búsqueda, porque ya es poner un deseo en una búsqueda que es ausencia de ese deseo. Por tomar un ejemplo del budismo en este caso, ¿no? Entonces, la mística nos dirá que sin superar el egoísmo, sin morir al ego egoísta, no podemos gozar de esta experiencia, que está en nosotros, pero que desaparece en el momento en que pretendemos apoderarnos de ella. La mística como experiencia de la vida apunta tanto a la experiencia que tenemos de la vida como la experiencia de la vida que está en nosotros. ¿Se entiende? O sea, apunta a la experiencia que tenemos de la vida, allí, de la vida que está, y también la experiencia de la vida que está en nosotros, ¿no? Es sutil la diferencia, pero es un poco para saber que participamos de la vida, no es mía, no es propia, participamos, ¿no? Estamos y participamos en la vida. En otras palabras, la mística no es una especialización o una característica del pensar occidental moderno, sino una dimensión antropológica, un algo que pertenece al mismo ser humano. Todo ser humano es místico, aunque sea en potencia. Por ello, la auténtica mística no deshumaniza, nos hace ver que nuestra humanidad es más, no menos, que pura racionalidad. Vieron que es interesante que traiga todos estos términos de no deshumaniza, porque a veces nos parece tan lejano todo esto, o por lo menos, o por la educación que hemos tenido, o por los ámbitos que hemos frecuentado. Parece, claro, es eso que está allá, es eso que está allá. Y decir eso que está allá, pero acá es distinto, nos quita conciencia de esto, de que es accesible y de que está presente en nosotros desde una dimensión y desde una visión de la realidad a la que está invitando esta propuesta, ¿no? Y que ha crecido muchísimo en los últimos 30, 40, 50 años, ¿no? Una visión más integradora de la realidad, no tan escindida. Y aparte es sanadora, ¿no? En esto Panikkar dice que la religión de alguna manera tiene la función de curar, ¿no? De sanar la herida que la escisión sujeto-objeto, materia-espíritu, todo lo que es mundo exterior, mundo interior, más allá, más acá, ¿no? Toda esa escisión, ese dualismo, la religión para él dice, o la espiritualidad, sea cual sea, tiene la misión de suturar eso, ¿no? Trabajar para suturar eso, porque de esa manera genera integración. Fíjense, saltando, pero es interesante verlo también así, porque como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, como dice la tabla Esmeralda. Es un poco así, en el sentido que si vamos a la psicología, toda neurosis y por supuesto en más profundidad toda psicosis son escisiones, son separaciones. Cuando uno quiere, vayamos a lo que nos toca en general, la neurosis. Tenemos una cosa por acá, otra cosa por allá, partes en la cabeza que no las hilvanamos. Bueno, cuando vamos integrando desde la psicología junguiana el proceso de individuación, es justamente allí individuación es no división, eso es, individuación es no división, o sea, un proceso de integración, donde se van integrando todos esos aspectos de nuestra personalidad y vamos superando, ¿no? Complejos y situaciones neuróticas y vamos generando armonía, ¿no?
a esto apunta todo esto también, para poder verlo también en nosotros mismos y cómo poder graficarlo también en la realidad exterior, ¿no? Entonces, nos sigue diciendo Epánicas, ¿no? Que la experiencia de la vida, hay quienes se sienten vivos, nuevamente poniendo énfasis en la conexión de todas nuestras partes, ¿no? Pero respetando cómo uno accede a la realidad. Hay quienes se sienten vivos porque notan la sangre palpitar en sus venas, con toda la riqueza de esa metáfora, que incluye pasión y sentimiento. Hay quienes se sienten máximamente vivos cuando piensan, esto es cuando se dan cuenta de que están dotados de una asombrosa capacidad de tomar el pulso de la realidad, y ahí tienen una experiencia intelectual de la vida. Y en tercer lugar, hay quienes se percatan, con mayor intensidad además, de que la vida les trasciende, que les ha sido dada, que es un don, una gracia, aunque a veces algunos puedan vivir situaciones difíciles, ¿no? Por supuesto. Las tres experiencias van unidas. A veces predomina una, a veces la otra. Pero hablamos de las tres experiencias integradas, corporal, anímica y la del espíritu, ¿no? Cuando digo experiencia de la vida, no digo experiencia de mi vida, sino de la vida, aquella vida que no es mía, aunque esté en mí, aquella vida que, como dicen los Vedas, no muere, que es infinita, que algunos llamarían divina, vida empero que se siente palpitar, o mejor dicho, simplemente, vivir en nosotros, ¿sí? Un poco esto lo habíamos visto cuando hablamos de la vida, ¿no? La experiencia de la vida, Zoé, aquí lo aclara, Zoé, con mayúsculas, aquí citando a un santo, San Justino, dice que es la experiencia del dador de la vida, puesto que nuestra vida no vive por sí misma, sino que participamos de la vida, ¿no? Yo les doy la vida eterna, Zoé Aionion, cita evangélica. La mística no es la conciencia biológica, sino la experiencia de la pura vida, la que no muere, Zoé, y de la que estamos llamados a participar. Para esta experiencia integral, es decir, íntegra de la vida, no tocada por una parte de nosotros, sino íntegra, total, cuerpo, psique, espíritu. Para esta experiencia íntegra de la vida, se requiere tener nuestros tres ojos muy despiertos. La euforia moderna del racionalismo, no digo de la razón, del racionalismo ha acarreado la atrofia del tercer ojo, que es el de la fe, ¿no? La fe es la vida del alma, escribió Tomás de Aquino en su momento. Esta es la fe que nos permite gozar de la vida, aquello en lo que tenemos el máximo gozo, dijo. Desde allí que la experiencia mística sería aquella que nos permite gozar plenamente de la vida. El filósofo, escribió el místico Raimundo Lulio, el filósofo siempre está lleno de gozo, ¿no? Gozo, ananda, bienaventuranza en sánscrito, ¿no? Es uno de los nombres propios de la Trinidad del Vedanta, ¿no? Según el texto de las Upanishad. La fe es la alegría de la vida, se atreve a decir también el mártir Justino. La vida, o sea, no tenemos otra palabra, decimos experiencia de la vida, pero no deberíamos confundirla con ninguna de las operaciones de nuestro ser. Vivir la vida no es pensarla, no es sentirla, no es hacerla, como tampoco es despreciarla, ni quererla terminar. No tenemos otra palabra. Y esto que lo repite muchas veces. La vida se vive, la vida se vive. Decimos la experiencia de la vida y no de la duración de la vida, porque la vida no es la conciencia del paso del tiempo, sino lo que se experimenta en el instante. Y aquí, en otro momento o en los encuentros, vamos a desarrollar su concepción del tiempo, ¿no? Él habla de tempiternidad, ¿no? El tiempo como una
como dos caras, ¿no? Un lado presente y del otro lado la eternidad. En un vivir constante presente, que no es más que el mensaje de todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? El vivir presente, ¿no? Esa experiencia, esta experiencia plena de la vida, no se mide en el tiempo, nos dice. Bueno, y después, ahora me parece que ya me estoy pasando, ¿no? Porque quisiera hablar, a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta o podemos comentar algo y no monopolizar todo yo, pero por supuesto se refiere a que esta experiencia de la vida es también la experiencia del misterio, ¿no? Es la conciencia de que se está experimentando algo que no se puede pensar, ¿no? Es una meditación acerca de la propia vida, ¿no? Por supuesto no excluye, aquí no podemos tratarlo todo, pero no excluye nada, no excluye para nada, al contrario, integra lo que es el sufrimiento, lo que es los momentos cruciales, difíciles de la vida, ¿no? Cruciales que pueden ser buenos o malos, pero esos momentos bisagra o difíciles de superar o de transitar, digamos, ¿no? Entonces, y no excluye nada, justamente dice, si tuviera que esbozar con mis palabras esta experiencia integral de la vida, diría que es la vivencia completa tanto del cuerpo que se siente en vivir con las palpitaciones del placer y dolor, como del alma con sus instituciones de verdad y sus riesgos de error, añadidas a las fulguraciones del espíritu que vibra con amor. Entonces, todo está incluido, ¿no? La experiencia de la vida es la conjunción más o menos armónica de estas tres conciencias, ¿no? Y dice, por último, el gran obstáculo para que surja espontáneamente en nosotros la experiencia de la vida es nuestra preocupación por el hacer a expensas del ser, del vivir. De ahí que la mística requiera una cierta madurez interior, ¿no? O dicho más académicamente, la experiencia mística es fruto del ser antes que del hacer. Es la conciencia del ser como acto, más que de los resultados de la acción, ¿no? Que es el gran consejo místico, tanto del Bhagavad Gita como del Evangelio, ¿no? La primacía del amor, y si se traduce en un hacer, es sin apego a los frutos, ¿no? Bueno, podríamos seguir mucho tiempo, pero no quería monopolizar demasiado la palabra y me gustaría, si hay preguntas, consultas, quizás podamos eh, eh, ayudar a comprender algunas cosas desde lo poco que he manifestado, porque es muy denso el contenido de todo esto, a la vez simple y a la vez denso, ¿no? Si bien es verdad, como cita Panikkar a Brother David Steindl-Rast, el hermano Brother David, muchos lo conocen, que ha venido al país muchas veces y de hecho creo que está en nuestro país en este momento, tiene ya 96, 97 años por allí. Él es el que le comentó a Panikkar en su momento que el místico no es una clase especial de ser humano, sino que cada ser humano es una clase especial de místico. O sea, está al alcance de cada uno de nosotros, es una invitación a una experiencia plena, ¿no? No sé si hay algunas preguntas en el chat o digo, o quien quiera hacerla puede, no sé si levantar la mano o aquí, tenemos una pregunta aquí en la sala. Sí, cómo no. ¿Cómo te va? Recién terminaste diciendo la disociación entre el ser y el hacer, o lo entendí mal, digamos. Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo? No terminé de comprender lo que quisiste decir. O sea, digo, ¿el hacer me come el ser? No. ¿O debiera verlo todo? No, lo que dice es que la propuesta es seamos, el resto vendrá por añadidura. Ese es un poco, ¿no? Es vivir plenamente ese ser siendo. Esto habla de una propuesta más grande que él trata, dice, el hombre
Él habla del hombre prehistórico, el hombre histórico, y la propuesta de él para este tiempo es que vivamos de otra manera, desde una visión más integrada de la realidad, no solamente forjando, transformando, así enfrascados en el hacer, sino, por supuesto que vamos a hacer, porque cada uno se manifiesta a su manera, quizás más desde una vía de la acción, o desde una vía del conocimiento, o una de las vías de la devoción, ¿no? Las vías tradicionales de realización. Pero primero seamos, invita a ser, por eso dice eso justamente, primero seamos, somos, y de allí que surja eso, ese ser. Y seamos como, bueno, un poco esbozamos, pero es más grande, ¿no? Desde esta actitud o cosmovisión tántrica o sacramental de la realidad, ¿no? Desde una visión más amplia, desde una actitud relacional y simbólica, leamos la realidad desde otro punto de vista. Eso nos va ampliando nuestra mirada o creando una nueva mirada. Por supuesto, otro tema fundamental en él, que lamentablemente no podemos nombrarlos todos, pero él ha escrito mucho, de hecho un libro de él importante se llama La Nueva Inocencia, porque es necesaria una nueva inocencia, es necesario nacer de nuevo, como el pasaje de Jesús y Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo era un erudito, un maestro de la ley, y se va a hablar con Jesucristo, y Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo, y él, que era un hombre muy conocedor, pero ahí está esa separación entre la erudición y la sabiduría, le dice, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo vuelvo al vientre materno? No. Bueno, allí está el símbolo, es del agua y del espíritu, le dice Jesucristo, pero más allá de eso, es necesario nacer de nuevo, este tema del hombre nuevo, una nueva inocencia, es un ver las cosas con nuevos ojos, ¿no? Que implica una transformación de la persona, una apuesta, ¿no? Que invita a ser, a transitar, a que cada paso sea la plenitud. Él tiene una frase por cuando hizo una peregrinación que dice, cada paso es la plenitud del viaje. Cada paso es la plenitud del viaje. Si vivo en ese presente, bueno, vivo de esa manera. Por supuesto que después hago, pero es como una disposición interior previa al hacer. Eso es lo que invita, ¿no? Mira, justamente me acordé de un pequeño pasaje que es muy lindo sobre ese tema. A ver si lo encuentro aquí. Cuando habla del tiempo y bueno, es sí, aquí está. A veces cuando buscamos no encontramos. Pero dice, él habla de los momentos de la vida difíciles, dice, pero pueden ser momentos muy estelares de la humanidad, pero yo pienso también, aquí hablando del vivir el tiempo y estar ubicados aquí, en aquí y ahora, dice, yo pienso en aquellos momentos que llamaría intersticiales y sin ninguna trascendencia, aparentemente histórica ni personal. Son aquellos momentos humildes, pequeños, que parece que se escurren entre dos actos al parecer mucho más importantes de la vida. Hemos perdido un tren, dice. Un correo no llega. Una visita se retrasa. Un café tomado deprisa está demasiado caliente y llego tarde a la cita. Esos momentos, ¿vieron que uno dice, ¿qué hiciste? No hice nada, fui acá y allá. Y en el momento, ¿qué pasó? Y en el intermedio, ¿qué pasó? No pasó nada. Hace poco me decía un paciente, yo el fin de semana digo, y no hice nada. ¿Cómo? Hubo 48 horas que algo hiciste. Claro, porque hay cosas que a veces se nos escapan, se nos van, como que no le ponemos conciencia, ¿no? Sé que es difícil, esto no es fácil, nos resulta difícil, pero si vamos poniendo conciencia a lo que hacemos en el día a día,
es posible ir captando de a poco en un trabajo diario que es muy planificador y brinda mucha alegría y mucha libertad. Eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, hemos perdido un tren, un café tomado deprisa está demasiado caliente, llegamos tarde a la cita, estamos, entre comillas, perdiendo el tiempo. Y todo parece como si la dimensión divina de la realidad se hubiera escondido en aquella nimiedad. Escrito está que Dios es un ser escondido cuyo tabernáculo está en las tinieblas y cuya distracción consiste en juguetear entre los hombres sin excluir los pucheros, ni siquiera el sexo, para poner todas las dimensiones de la vida. Este ejemplo de los pucheros es por Teresa de Jesús, que decía, Dios está en el puchero también, ¿no? Los místicos a veces que uno cree que están ya tan arriba y ajenos al mundo, no, están en el día a día justamente, ¿no? Entonces, no hace falta que sea una caída del caballo, como el caso de Pablo, ¿no? O el encuentro con un ángel. A veces basta un mero tropezón en la calle, el Dios de las cosas pequeñas. A veces nos toma desprovistos y a veces nos provee de energía e inspiración. Ni el reino de Dios viene con fanfarria, ni el novio ni el ladrón acuden a la hora prevista. Posiblemente no haga falta dar más explicaciones. Algunas escuelas de espiritualidad lo llamaban la práctica de la presencia de Dios, ¿no? O sea, este vivir en el presente es como que una invitación previa a ser y luego el hacer. No es que está mal el hacer, ¿se entiende, no? O sea, no es en desmedro, sino que seamos, tomemos conciencia del ser, vivamos nuestro ritmo del ser, por tomar un título de otro de sus libros, y el resto se dará, se va dando, porque el hacer va a ser un hacer transformado, distinto, desde esta visión, ¿no? Sí, no sé, te pude más o menos... Sí, señor, gracias. No, por favor. Me pareció que surgió algún mensaje acá, pero no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho. Si les surgen preguntas y si los que puedan continuar en los encuentros, estamos abiertos a responder todo lo que necesiten, todo lo que pueda ayudar, ¿no? Y, por supuesto, los invito a los que les interese a acceder a sus libros, que son realmente muy, muy profundos, muy para el hombre y el ser humano de hoy, digamos, ¿no? Es para nuestro tiempo. Eso es extraordinario, ¿no? El hombre muy consciente de su presente, ¿no? Justamente uno de sus libros lo comienza diciendo a los que no están pendientes de la televisión, ¿no? O sea, es el tema de las pantallas lo trata muchas veces, a pesar de que falleció en el 2010. Pero yo seguramente para los encuentros voy a traer los libros para que los puedan hojear, mirar y tenerlos presentes. Pero de todos modos yo les agradezco muchísimo al haber estado aquí. Aquí me preguntan, ¿cuál sería un buen libro para comenzar? Mira, esa pregunta la hice yo también hace unos cuantos años, así que es muy linda esa pregunta, es muy buena, porque si uno a veces entra en un autor, en el libro más sofisticado, él mismo se pone límites a él mismo, porque hay libros donde hay 800.000 notas, y él dice, bueno, en este libro me propuse no poner notas, es más, sugiere, ¿por qué no leen los capítulos y después ven las notas? Pues verdad, si uno va y va abajo, y eso distrae un poco, y aparte algunos son un poco más filosóficos, pero siempre trata de apuntar al ser humano natural que somos y que podemos acceder fácilmente. Pero una respuesta, no te digo la mejor, pero una posible, es el libro Íconos del Misterio, la experiencia de Dios. Es a ver si aquí se ve. Ese es de Raymond Panikkar, sí. Íconos del Misterio, la experiencia de Dios, es un buen libro. Yo empecé con pero después fui por varios, en su momento, hace unos cuantos años, pero es un libro muy accesible, no tiene notas, si tiene tendrá una o dos, pero es muy accesible, muy respetuoso de las diversas tradiciones, si bien, bueno, él dice
hablo de la experiencia de Dios, pero podría darle otro nombre también, ¿no? Eh, es un hombre que no deja nada a nadie afuera, digamos, es un hombre muy inclusivo en todo tipo de escrito, donde entonces uno no se siente como que es ajeno a esto. Y de hecho él plantea lo que es la secularidad sagrada, ¿no? Es algo, otro término que crea o que habla que es todo el ser, la humanidad está, digamos, tiene un espíritu, más allá de lo que crea. ¿No? No es de hecho, no le gusta, él le dice, todos los seres humanos tienen fe en una cosa o en otra, pero todos tienen fe. Él, no le gusta para nada esa separación antigua entre los fieles y los infieles, medieval, digamos, pero es cercenante, ¿no? Todos somos seres humanos, todos podemos acceder a esto. La propuesta de esta vida que él plantea es abierta para todos. Entonces, después cada uno toma su camino, hace lo suyo, pero este libro, sinceramente, es muy accesible, muy un panorama de lo que es lo que él plantea, ejemplos de diversas tradiciones, un poco lo que vimos, desde el hinduismo, desde el budismo, desde el cristianismo, un poco ejemplos de todo. Hay una resignificación también de lo que es eh, un poco en Occidente el cristianismo. Él tiene digamos, su interpretación que es muy profunda, acerca de lo que es muchos textos de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que amplían muchísimo una visión un poco más, digamos, estructurada de lo que es un poco para Occidente el ser cristiano, ¿no? Así que ese libro es muy bueno. Después, bueno, hay otros también, pero ese es muy bueno. Había una Gracias. mano por ahí. Bueno, si no hay más preguntas o inquietudes, yo les agradezco mucho haber estado aquí y los invito. Ahí está María, María Escorcia. Sí, María, sí, decime. Perdón, ¿eh? Ah, tranquilo. Sí, era ahí como si podrías decir unas pocas palabras más sobre la perspectiva ecológica de Panikkar y su ecosofía. Mirá, no soy un experto en el tema, pero él justamente habla de esto. Te puedo ampliar un poquito de algunos de sus textos. Él plantea esto como que una superación de la ecología, humildemente, no es que critica, gracias, no critica la ecología para nada, pero propone ir un poquito más allá y superar un poco esto, ¿no? La ecosofía dice en uno de sus textos, es aquella sabiduría que nos hace sentir que la Tierra es también un ser vivo o un sujeto, y más aún, una dimensión constitutiva y definitiva de la realidad. Nos revela la materia como un factor de lo real, tan esencial como la conciencia o como lo que solemos llamar divino. Aquí nuevamente trata de unir con sus, digamos, las dimensiones, ¿no? En lo cósmico, en este caso habla de la Tierra, lo divino, ¿no? Y lo humano. Digamos que es un neologismo que él crea y quiere manifestar una sabiduría, espiritualidad de la Tierra, ¿no? Para que, más allá de una ciencia de la Tierra, que sería la ecología, un poco la traducción de la palabra, para Raymond Panikkar se debe superar una cierta actitud ecológica habitual para profundizar mucho más, buscando un nuevo equilibrio entre materia y espíritu, entre espacio-temporalidad y la conciencia. Un nuevo equilibrio no tanto entre el ser humano y la tierra, sino entre materia y espíritu. Justamente un poco lo que hablábamos de la conciencia o de la cosmovisión
que hablamos antes, ¿no? Tántrico sacramental, donde el cuerpo, el ser humano está impregnado de divinidad, ¿no? Y fíjese lo que es el origen de las palabras, impregnado. Esa palabra, que viene del latín, es la misma, impregnado, vieron que es algo que está dentro, es la misma que en inglés se usa para embarazado, pregnant. Es la misma origen. Pasa que uno no se da cuenta hasta que no le pone foco. Es lo mismo, vieron que quien está, la mujer que está embarazada o pregnant, eh, tiene un ser adentro. Bueno, esto es un poco similar, salvando las distancias, pero de allí viene ¿no? De esto, ¿no? Y la palabra es eficiente en el mundo del espíritu y todo esto que decíamos de esta cosmología, ¿no? Tenemos hay un ejemplo de quien ve así un poco la realidad como algo vivo o como Teilhard de Chardin, el antropólogo, no sé si oyeron hablar de él, tenía esta visión, digamos, más donde la materia no es algo inerte, sino que tiene eh, su modo de ser, como el alma del mundo que hablan algunos los estudiosos de las religiones, ¿no? Por eso dice justamente un equilibrio, un nuevo equilibrio entre materia y espíritu. Por eso la ecosofía no es una simple ciencia de la Tierra, ni siquiera una sabiduría sobre la Tierra, sino sabiduría de la Tierra, expresión de una confianza y una fe cósmica. Bueno, un poco para introducirte, es largo, él tiene un libro que se llama así, Ecosofía. Seguramente podés buscar un poco hay algunas páginas interesantes que uno puede googlear y aparecen de Panikkar, que seguramente habla más, pero es una invitación porque él, además de estos escritos sobre el cosmos o sobre la Tierra, es un gran adalid o impulsor del diálogo intercultural e interreligioso. Eso ya en la esfera humana, por así decirlo, en la esfera del cosmos, en la esfera humana, es un gran buscador y de hecho ha planteado y tiene muchos escritos sobre el diálogo intercultural, interreligioso e intrarreligioso. También cómo uno hacia adentro puede ver su propia religión y cómo puede convivir con las otras y con quien, y sin perder, sin mezclar, sin confusión, pero en un diálogo dialogal, que es otro término que él crea, que dice, además del diálogo dialéctico más racional, él plantea un diálogo dialogal, un diálogo de compartir profundidades, de corazón a corazón, ¿no? Donde el vehículo es una disposición amorosa con el otro y que es, según él, por supuesto lo plantea, es una invitación a tomarlo, es el modo en que podemos superar diferencias, ¿no? Y superar conflictos aparentemente insolubles. Espero te haya ayudado un poquito, María. Sí, muchas gracias. Gracias, Sandra. No sé si puedo hacer una pregunta. Hola. Sí, No sé si hay tiempo para otra pregunta. Eh, yo me quedo, Julio, si querés. bueno, No, tenemos tiempo, estamos todavía, pero por supuesto los que tengan que retirarse no hay ningún problema. Decime, Julio. no, simplemente como esta diferencia que existe entre BIOS y SOE, Ah, y cómo uno, te pregunto a vos, ¿cómo empezarías o cómo podría empezar cualquier persona, digamos, a transitar, ¿no? Este camino del BIOS al SOE, ¿no? De ir descubriendo en la medida de lo posible esa dimensión mística que todos, como dijiste recién, llevamos dentro y a curar esa herida, ¿no? También este, bueno, un poco esa es la pregunta, ¿no? Bueno,
viste que en estos temas espirituales no hay respuestas correctas ni fáciles. Es una propuesta de vida con mayúsculas, ¿no? Un poco esta Zoe es como una vida infinita, es la que se plantea en el Evangelio y es una palabra muy rica en el griego. Nosotros tenemos que poner más de una palabra en castellano para ejemplificar, tenemos que agregarle un adjetivo, ¿no? Infinita, perdurable, eterna, pero bueno, digamos, es una propuesta, digamos, de ver la vida de otra manera, un poco. Esto solemos verlo aquí en la formación, en la Fundación Vocación Humana, pero nacimiento, muerte se opone a nacimiento, no a vida. ¿Se entiende? Nacimiento, muerte. Bueno, ahí estamos hablando de bios. La invitación es a visualizar esta vida. Por eso él utiliza un término filosófico, que es el tema de necesidad o contingencia. Lo contingente es algo que puede darse o puede no darse, nace, muere, lo que sea. Lo necesario es de una manera. Entonces dice, y se da solo de esa manera, por eso dice, Zoe no muere ni necesita morir, porque es vida, lo que es vida es vida. O sea, es quizás fácil decirlo, pero vivirlo. Por supuesto hay todo un planteo de una cosmovisión, de una... él le habla al hombre de hoy planteando esta existencia, todo esto que vimos hoy, la experiencia plena de la vida, lo pone con otros términos en un libro que se llama Intuición Cosmoteándrica. Él dice que necesitamos vivir una existencia transhistórica, más allá de la historia, ¿no? Sino en el sentido de una existencia en un eje más en conexión con el cosmos y con lo absoluto. Por supuesto, quizás se requiera un tipo de fe, un tipo de creencia, un tipo de ver la realidad. Es una propuesta, ¿no? Algo que no pudimos abarcar hoy, pero que es lo que genera esa cosmovisión que leímos. Un mito como algo interno, un relato simbólico fundante que genera una cosmovisión. Bueno, eso, Panikkar dice, ese mito es aquello en lo que creemos sin creer que creemos en ello. Parece un juego de palabras, pero esto lo dice así. O sea, es eso que está dentro nuestro fundante. Él justamente propone esto que habla, este modo de ver el tiempo, que tiene mucha relación con lo que pasaba, lo que han traído las tradiciones de sabiduría, esta conexión entre el cosmos, el ser humano y lo absoluto, es una invitación a vivir eso, a vivir de esa manera. Y allí la vida se nos presenta de otra manera. Por eso él, bueno, en el taller vamos a ver si ampliamos, por supuesto, esto. Hay un video muy lindo que vamos a ver, para quien pueda hacerlo, donde él habla un poco de esto. Él tiene un libro justamente sobre el agua de la gota de agua, habla mucho de esto, de qué pasa al morir, el tema de la vida. Bueno, es amplio, ¿no? Pero siempre concluye, ¿no? La vida se vive y la vida es así, es vida. Es vida, esa vida con mayúsculas es vida. No, como que no necesita morir. El bios sí, tenemos la experiencia, es la que vivimos. Pero bueno, es por supuesto una propuesta, y implica una apertura. La lectura de sus textos abre un mundo, por eso yo lo propongo para quien quiera tener una aproximación muy sencilla, incluso, ojo, uno puede discutir mucho con lo que él plantea también, ¿no? Pero también, a pesar de discutir racionalmente temas, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, él invita a saltar el principio de no contradicción, o sea, superar la razón y captar con toda la persona, esto que hablábamos, ¿no? Con los tres ojos, y de esa manera resignificar lo que quizás significamos de una manera en nuestra vida, o se nos presentó de esa manera, o es lo que siempre aprendimos, ¿no? Es necesario un
trabajo interior de desprenderse de cosas, de transformación. Bueno, esto que hablamos de una nueva inocencia es clave en esto, Julio. O sea, es un nacer de nuevo. Tiene que ver con lo que vemos aquí de transformación, de transmutación, ¿no? Y a veces es más fácil, a veces se pasa por momentos difíciles que nos hacen resignificar ese sufrimiento que pasamos y nos abre a un mundo. Pero es muy, muy personal esto también. Es personal y en relación, pero es muy íntimo, ¿no? Es muy íntimo. A eso se refería también cuando citaba él a Agustín, interior íntimo meo, más íntimo que lo más íntimo de mí mismo. Es un poco para para el hinduista es ese Atman, ¿no? Atman que tiene una participación divina de ese Brahman. O en el lenguaje coloquial del cristianismo es el Cristo interior, ¿no? Es el que, cuando Pablo dice no soy yo, sino Cristo que vive en mí, para tomar dos tradiciones distintas. Gracias, Julio, por tu pregunta. Gracias, Humberto, por la charla. Sí, ¿hay alguien más? Porque me quedé pensando un poco en la fragmentación, ¿viste? Sí. Que, bueno, me pasa habitualmente, que por ahí, ¿viste? Estoy haciendo una cosa, después hago otra, después hay como que esperan todos compartimientos estancos. Ahora hago la práctica, Es un después problema de hago, todos. como, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es nuestra vida hoy en día, ¿no? Por eso, Por ahí cuesta retomar, ¿viste? sí. Bueno, por eso yo digo que esto le habla al hombre de hoy, al ser humano de hoy, ¿no? A las mujeres y a los hombres de hoy en día estamos todos implicados en esto porque vivimos fragmentados, vivimos difícil vivir en el presente, vivimos fragmentados, vivimos más allá, más adelante, en vez de estar ahora, ¿no? En vez de disfrutar y con el ahora. Pero bueno, muchos maestros espirituales hablan de esto, ¿no? No es. Pero bueno, siempre es bueno, justamente por algo en las tradiciones espirituales se repite lo mismo todos los años, el mismo día, las mismas lecturas, los mismos rituales, esto en todas las tradiciones espirituales, porque esto va más allá de la razón, no es algo que aprendemos y listo, es algo que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Me despido nuevamente, parece una película con varios finales, ¿vieron? Sí, muchas Una gracias. ultimísima. Bueno, sí. Gracias. Hablaste del silencio en un momento, más o menos por el minuto 30 de tu ponencia. Sí. Dado que, como decía recién nuestro compañero Julio decía, bueno, qué fácil dispersarse y estar desparramado. El silencio como síntesis, ¿sentís que es fundante en Paniker? ¿O qué lugar le da a él al silencio? El silencio como integrador. Fundamental. Yo no lo tengo como para tratar como algo fundamental en los encuentros, no lo traje aquí, lo traje en un poquito, quise nombrarlo, ¿no? El silencio de la vida, no como una vida de silencio, cuando leímos ese párrafo, sino saber silenciarnos para encontrar. Y esto en el libro que recomendé, Íconos del Misterio, la experiencia de Dios, el subtítulo es la experiencia de Dios, pero Íconos del Misterio, ¿no? Es bellísimo el título porque es ícono, vieron que es esa pintura de la tradición griega o rusa, ortodoxa en general, donde la pintura es más que algo, se hace con agua bendita, es algo inspirado, ¿no? Bueno, por eso ese nombre, ¿no? Ese eikon, el origen griego de la palabra imagen del misterio, ícono del misterio. Allí habla mucho del silencio.
como que se comienza en un silencio y que todo esto remite a un gran silencio, pero un silencio de transformación. De hecho, cita a Angelus Silesius, donde varios dísticos de él que hablan de silencio, ¿no? Sí, por supuesto, Alicia, es muy importante, es fundamental, ¿no? El silencio es clave, es uno de los lugares, en ese libro dice, es uno de los lugares privilegiados de la experiencia de lo trascendente. Sí, así es. Y por supuesto lo desarrolla, ¿no? Ahora no quiero tomarles más tiempo, pero eso lo desarrolla y lo habla, y es muy profundo y es clave, y yo creo que es un lugar de integración. Un gran meditador ha sido también Panikkar, lo trata en otro de sus libros, y eso, por supuesto, el silencio de la meditación, de la oración, de la presencia en los templos o en la vida de uno de todos los días, ¿no? El silencio interior que nos permite una observación más allá de las palabras, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, otra forma de acceder al conocimiento sin que sea desde la mente, sino desde una mente superior y desde el corazón integrado. Así es, así es. Bueno, y elegiste también una fecha que no debe haber sido casual. Estamos a horas de Huesak, del plenilunio de Huesak. Es el día de la iluminación, nacimiento y muerte de Buda, en unas horas. Así que no debe ser casual que elegiste esta fecha para hablar de esto. Yo creo que la providencia actúa más allá de la intención de cada uno, porque el calendario, digamos, daba aquí, así que qué bueno que dio con ello, que coincidió. Qué buenas esas coincidencias significativas, ¿no? Sí. Gracias por responderme. Gracias por este tiempo extra. Bueno, un abrazo muy grande, los espero los que puedan. Gracias a todos por las preguntas. Y gracias por estar, por escuchar, también a los presentes, por supuesto, aquí. Disculpas que a veces miraba a la sala, a veces miraba el Zoom, pero hice un poco el afán integrador, ya que estamos hablando de esto. Bueno,